Nacional de Construcciones de la norma S050 de suelos y cimentaciones. Mi nombre es Oriel Yanqui Quispe. Voy a comenzar con el primer capítulo, que viene siendo lo que son generalidades. Muy rápidamente les digo que el objetivo de esta norma es establecer los requisitos para el estudio de mecánica de suelos, ya sean para cimentaciones de edificación o otras obras. En cuanto al ámbito de aplicación, tenemos que comprende todo el territorio nacional. Su obligatoriedad se reglamenta por esta norma. No toma en cuenta lo que son los fenómenos geodinámicos externos o mucho menos alguna existencia de ruinas arqueológicas. La obligatoriedad de los estudios tenemos tenemos dos casos, en que es obligatorio y en que no es obligatorio el estudio de mecánica de suelos. En cuanto a lo que es obligatorio, tenemos diferentes puntos. En cuanto a las edificaciones, primero tenemos que son los servicios de educación, salud, público y escuelas y todo eso. En el caso también se tiene que hacer el estudio de mecánica de suelos en edificaciones de viviendas, ya sea para oficinas, consultorios de 1 a 3 pisos, donde abarquen gran cantidad de personas. Si ocupan, por ejemplo, un área determinada de 500 metros cuadrados en planta. El otro también es en edificaciones de vivienda, ya sean para oficinas de 4 a más pisos, ahí cualquier área. En estructuras también, para estructuras industriales, ya sean talleres, fábricas, también para edificaciones especiales que representan un peligro, un riesgo, ya vienen a ser los reactores químicos, los grandes hornos. También lo que son edificaciones especiales que requieren uso de pilotes y plateas de fundación. También en edificios adyacentes, suelos que ponen en peligro su estabilidad. En cuanto a lo que no es obligatorio, no existe una obligatoriedad. Lo que hace en sí el ingeniero responsable, efectúa una estimación. Y al efectuar una estimación, él tiene que firmar la estimación que está haciendo en cuanto a lo que es el estudio de mecánica de suelos. También deberá basarse en no menos de 2 sondajes hasta la profundidad P. Ya. En cuanto a lo que son el estudio de mecánica de suelos para cimentación, tiene que cumplir con la norma. El alcance del estudio de mecánica de suelos, tenemos que el estudio de mecánica de suelos solo se aplicará a un terreno, terreno determinado o a una obra indicada de acuerdo al informe, porque no puedo agarrar no puedo agarrar cualquier estudio de mecánica de suelos que esté a mis alrededores. Para lo que son la responsabilidad profesional del estudio de mecánica de suelos, todo estudio de mecánica de suelos tiene que ser firmado por el ingeniero responsable. En cuanto a la responsabilidad de la aplicación de la norma, la entidad encargada para otorgar la ejecución de la obra tiene que estar todo de acuerdo a norma. Ya. En lo que es el capítulo 2, que vienen a ser los estudios, tenemos como primer punto lo que son la información previa. En lo que es información previa, tenemos del terreno a investigar. ¿Qué tenemos que tener? Los planos de ubicación y acceso, los planos topográficos, si es que en el caso fuera de que la pendiente sea menor a 5%, solamente se presentaría un plano de planimetría, en donde tengo que tener los linderos, el uso del terreno, las obras antiguas, las obras existentes. También en lo que es de la obra cimentar, tenemos que tener las características generales que se le da, o sea, el número de pisos, el área, el tipo de estructura. En cuanto a lo que son de las edificaciones, en cuanto a los datos generales de la zona,
tenemos que el profesional deberá recibir todos los datos disponibles del terreno. O sea, tenemos que recibir lo que son los usos anteriores del terreno, los fenómenos geodinámicos exteriores, las construcciones antiguas. En el punto 4 tenemos que de los terrenos colindantes. Tenemos que tener los datos de mecánica, del estudio de mecánica de suelos efectuados de los terrenos colindantes. De las edificaciones adyacentes tenemos que tener lo que son el número de pisos, si tiene sótano, el tipo de estructura. Otra información, si el profesional lo considera necesario, deberá incluir información para el estudio de mecánica de suelos. En cuanto tenemos la aplicación de las técnicas de investigación, tenemos la técnica de investigación de campo, que se rige de acuerdo a la tabla 2.21, como podemos ver en la diapositiva, donde tenemos las diferentes, lo que son las técnicas y la norma aplicable. En cuanto al punto 2.2, la aplicación de las técnicas de investigación, tenemos que las técnicas se rigen de acuerdo a la norma técnica ASTMD 420. Ahí tenemos lo que son los pozos o calicatas y trincheras, que son huecos de 2 por 2 y 3 de profundidad. También tenemos lo que son las perforaciones manuales y mecánicas. Las perforaciones manuales, la profundidad recomendable es de 10 metros y en cambio para las perforaciones mecánicas no hay límite. En cuanto se dividen en dos, que viene a ser lo que son perforaciones mediante espiral mecánico, que no es muy recomendable para terrenos que sean necesario conocer con precisión la cota de los estratos o si el espesor sea menor a 30 centímetros. En cuanto a la perforación por lavado con agua, es recomendable para diámetros menores a 100 milímetros. No es recomendable para estratos finos de suelos cohesivos. En cuanto a los ensayos de penetración estándar, o sea, el SPT, que está regido por la norma ASTMD 1586, tenemos de que no ejecutarse el SPT, no se tiene que ejecutar el SPT al fondo de la calicata, pierde el confinamiento. En cuanto a la auscultación semiestática, está regido por la norma ASTM MD 3441, que se le conoce ese ensayo como CPT. Se basa en el cono holandés, que es un método de precisión hidráulica. Bueno, ese cono holandés está, todas sus medidas, sus diámetros, sus mediciones está normalizado. Registra alternativamente la resistencia por punta y fricción. ¿Ya? En cuanto a la auscultación dinámica con el cono tipo PEC, o sea ACP, tenemos que ese cono dinámico, si la introducción se introduce en forma continua de una punta cónica tipo PET, el registro de la auscultación se efectúa contando el número de golpes para introducir la punta cónica cada 15 centímetros. La auscultación dinámica, tenemos que está regido por, lo único que nos dice que es DIN 4094. No puede ejecutarse el ensayo DP en el fondo de la calicata. Se recomienda hasta 5 metros de profundidad y no superar los 8 metros.
En cuanto son los ensayos de resistencia al corte por veleta, que está regido por la norma ASTM-D 2573 y la ASTM-D 4648, esta se aplica cuando hay un suelo cohesivo saturado y desprovisto de arena, grava. Las pruebas de carga están normadas por la norma ASTM-D 1194. Se recomienda su uso cuando el suelo a ensayar es tridimensionalmente uniforme. Bueno, terminando aquí con lo que es los puntos 2.3, la correlación entre ensayos y propiedades de los suelos. Bueno, esta se basa en los parámetros obtenidos en los ensayos in situ y mediante correlaciones debidamente comprobadas. Se puede obtener varios valores, al corte no drenado, el ángulo de fricción interno, relación de preconsolidación. En cuanto al punto 2.24, que vienen a ser los tipos de muestra, tenemos de acuerdo a la tabla 2.24. Como podemos ver, el tipo de muestra puede ser MB, MAB, MAW, MIT, de acuerdo como podemos ver en la tabla. En cuanto al 2.5, el ensayo de laboratorio, que está de acuerdo a la tabla 2.25, que tenemos el análisis granulométrico, el peso específico de los sólidos, el contenido del mar. En cuanto al punto 2.3, que es el programa de investigación, tenemos las generalidades, que vienen a ser las condiciones de frontera, el número n de puntos a investigar, donde tenemos ahí lo que son los números, bueno, el tipo de edificación ya viene a ser A, B, C, de acuerdo a los números o puntos de investigación. O sea, la edificación A, 1 cada 225 metros cuadrados, B, 1 cada 450 metros cuadrados, C, 1 cada 800 metros cuadrados. Las urbanizaciones vienen a ser de 3 por cada hectárea de terreno habilitado. Tenemos también lo que es profundidad P mínima a alcanzar en cada punto. Lo que tenemos también es distribución de los puntos de exploración, el número y tipo de muestras a extraer, los ensayos a realizar in situ y en el laboratorio. En cuanto a lo que es el con el punto 2.4, el informe de mecánica de suelos, tenemos que tener lo que es la memoria descriptiva. Ahí tenemos que hacer un pequeño resumen donde tenemos que poner el tipo de cimentación, el estrato de apoyo de la cimentación, los parámetros de diseño para la cimentación. También tenemos que tener la información previa, la descripción detallada de la información recibida de quien solicita el estudio de mecánica de suelos, la exploración del campo, vienen a ser los ensayos realizados que se efectuaron, los ensayos de laboratorio, la descripción de los ensayos efectuados dentro del laboratorio bajo las normas, el perfil del suelo, el nivel de la napa freática, el análisis de la cimentación, ya sea de la memoria de cálculo, el tipo de cimentación y otras soluciones, si las hubiera, profundidad de cimentación. También tenemos lo que son el efecto de sismo, los planos y perfiles de suelos. Los planos y perfiles de suelos tienen características especiales, los símbolos especiales para poder hacer los planos y perfiles de los suelos. Por ejemplo, podemos ver ahí que el pozo y la calicata es mediante un cuadrado, la perforación mediante un círculo y la auscultación mediante un triángulo. Ahí también, eso es lo que explicaríamos para lo que es el plano de ubicación del programa de exploración. Luego tenemos lo que es el perfil estratigráfico por punto investigado. También como otro punto tenemos los resultados de los ensayos de laboratorio,
que obviamente incluirán lo que son los gráficos y los resultados obtenidos en el laboratorio. Ahora, terminando con el capítulo 2, vamos a pasar al capítulo 3 de las condiciones de cimentación. Tenemos como primer punto las cargas a utilizar, que viene a ser la información de cargas de la